Queremos que tu día aún sea más especial. Por eso te despertamos con un... Buenos días, buen día, good morning. Arriba, arriba, arriba. Hoy es tu día. Escucha lo que tenemos para vos. Tenemos a nuestro compañero Washington. Caballero, buenos y fríos días. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está, Jacqueline? Disfrutando del frío, con un matecito. Nuestro compañero fiel. Un poquito más frío que aquí abajo, pero el sol está más brilloso. Está maravilloso. Claro, ¿no es cierto? ¿Vio el eclipse ayer? No lo vi. ¿No? Porque se me pasó, justo estaba trabajando acá en el escritorio y alguien me llamó, pero cuando salí ya estaba finalizando. Sí, fue como pero corto, lo vi, ¿no? Por la televisión, es más divertido verlo por la televisión. Es más fácil, diría yo, porque yo lo vi. Y además no hay que usar lentes negros ni todo eso. Yo le contaba a mis nietos que el primer eclipse de sol que yo vi estaba en primer año de escuela. Y el trabajo que pasé para ahumar un libro, un vidrio, hacíamos una pequeña fogatita que hiciera humo con papeles y ahumábamos el vidrio y con eso veíamos, porque no había lentes de sol al alcance de los niños escolares. Claro. Ni habían esas micas renegridas, bien opacas, no, había que ponerle a los vidrios, ahumarlos, meterle cenizas de un fueguito para que se quedaran oscuros. Pero nos divertíamos y no nos enfermábamos de los ojos. Pero es difícil de verlo a simple vista, porque de veras daña. Yo ayer intenté y no pude. No, es cierto, sí, hay que tener cuidado. Bueno, muy bien. Hoy, 3 de julio, se cumple el aniversario 206 del nacimiento de Jacinto Vera y Durán, primer obispo católico que tuvo el Uruguay, que tuvo Montevideo. Jacinto Vera le da nombre a un barrio muy populoso de la capital. También lleva su nombre la ciudad canaria de San Jacinto. San Jacinto precisamente es en homenaje a Jacinto Vera. Este pueblo se levantó en los terrenos que donó la hermana del futuro vicario, María Vera y Durán. Y es el mismo Monseñor Vera que da nombre a una de nuestras calles céntricas, precisamente la que pasa frente a la iglesia de la Inmaculada Concepción. Monseñor Jacinto Vera fue el sacerdote más conocido y querido del siglo XIX por sus virtudes humanas, su actividad social y su labor apostólica. Según dice una semblanza publicado en los diarios de la capital hace 6 años, cuando se cumplió el bicentenario de su nacimiento y que yo recorté para agregarlo a mi archivo. Se lo recordaba como un hombre caritativo, sencillo, humilde y bondadoso, a quienes sus contemporáneos lo tuvieron por santo. El sacerdote había nacido en Santa Catarina. Este es un dato muy interesante. Santa Catarina, Florianópolis, cuando Brasil era todavía parte del Reino de Portugal, y un día como hoy del año 1813. Para ser más precisos, si profundizamos un poquito en los detalles históricos, debemos decir que su nacimiento no fue, como dice la partida de nacimiento en Santa Catarina, Florianópolis. ¿Por qué? Porque su nacimiento se produjo en pleno océano Atlántico y a bordo del barco que lo traía junto a su familia, procedente de las Islas Canarias y con destino a la capital de la banda oriental del Uruguay, recién instituido. Llegados a esta tierra, la familia de Jacinto Vera se instaló en una chacra que arrendaron sus padres en la zona de San Carlos, muy cerca de Pan de Azúcar. En el año 1832, fíjese que todavía estamos en el primer gobierno constitucional que tuvo la República, el joven sintió la vocación sacerdotal. Entre los años 1836 y 1841, fue alumno de los padres jesuitas en Buenos Aires, donde brilló por su inteligencia y por sus virtudes humanas. Se ordenó sacerdote en mayo del año 1841. Ofició su primera misa
en la iglesia de las Catalinas de Buenos Aires y enseguida regresó al Uruguay con el cargo de teniente cura de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Canelones. El 4 de octubre del año 1859, o sea, tenía 56 años, es nombrado vicario apostólico. Y a partir de entonces, como primera figura de la Iglesia Católica Uruguaya, vivió días tormentosos de rivalidad y enfrentamiento con el gobierno, pero también con el anticlericalismo que dominaba la época. Su primera gran confrontación con el gobierno y con la masonería ocurrió en el mes de abril del año 1861 con el sonado caso del doctor Enrique Jacobsen, un médico de origen alemán que integraba la masonería del departamento de San José y que a su muerte y por decisión de la Iglesia Católica, que entonces controlaba los camposantos, le fue negado el entierro por su condición de masón. Parece que el cura de la parroquia donde vivía Jacobsen se apersonó, fue a su lecho de muerte y le pidió que se arrepintiera. Él dijo que no se arrepentía de su condición de masón y entonces le negaron el entierro en los camposantos que eran dominados por la iglesia. Y el episodio tuvo fuertes repercusiones en la prensa y en el gobierno de la época. Finalmente el doctor Jacobsen, por autorización expresa del gobierno, fue enterrado en el cementerio de Montevideo, pero con la encendida oposición de la curia, que en un comunicado de tono fundamentalista afirmaba que la paz de los camposantos había sido violada. El entredicho entre el gobierno y la curia terminó con un decreto del gobierno central declarando la secularización de los cementerios uruguayos. El decreto determinaba con precisión que el control estatal de los cementerios pasaba a manos del gobierno y suspendía definitivamente los rituales funerarios imperantes, que no voy a abundar en los detalles para no extenderme. Las luchas entre el liberalismo y la Iglesia, que fue larga y encendida, se inició en 1861, precisamente con este episodio que cuento, y que determinó la secularización de los cementerios, para concluir con la separación oficial de la Iglesia y el Estado en 1918, cuando empieza a regir la nueva Constitución. Incluyó inclusive este precepto en la Constitución que rigió hasta los años 40 y pico. Jacinto Vera fue una figura central en estos años de agitación y enfrentamientos en los que se definió el perfil laico de los uruguayos que sigue dominando la cultura nacional. Recordemos la prédica laica de José Pedro Varela, quien desde las páginas de su revista literaria predicaba el laicismo radical, que quedó sintetizado en los postulados de su reforma educativa, cuando dejó proclamado que la escuela pública debería ser laica, gratuita y obligatoria. Monseñor Vera murió en el año 1881, es decir, que fue testigo directo de la ley de la Torre del 79, que dio creación al registro civil, que le retiraba a la Iglesia el poder legal de inscribir nacimiento, óbitos y legitimar los matrimonios. En este proceso llegará el año 1885, en que se vota la ley que implanta el matrimonio civil obligatorio. Tendrá continuidad en el año 1906, cuando también por ley se ordena el retiro de todas las imágenes religiosas de los hospitales, y luego llegará en 1913 la ley del divorcio, a la que también se oponía la Iglesia Católica.
También en esos años se eliminó el juramento sacramental de los legisladores cuando asumían sus cargos, se eliminó del Código Militar toda referencia religiosa y quedaron abolidas de los ceremoniales castrenses todas las honras y sacramentos religiosos que regían en sus reglamentos. La separación de la Iglesia del Estado se incorporó a las letras de la Constitución de 1918, como ya lo dije, pero también se cambiaron los nombres de los feriados. Por ejemplo, la Navidad pasó a ser la fiesta de la familia y el Día de la Virgen pasó a denominarse el Día de las Playas. Y se le cambió el nombre a más de 30 pueblos y ciudades del interior que tenían nombre de santos, aunque sobrevivió el llamado Santoral de Canelones, que mantiene todavía varios nombres religiosos: San Jacinto, Santa Rosa, etcétera, etcétera. Jacinto Vera falleció en Pan de Azúcar el 6 de mayo del año 1881 durante una misión pastoral. Sus funerales fueron la manifestación más grande de la época. En poco tiempo y por suscripción popular se levantó el hermoso monumento funerario que está ubicado en la Catedral de Montevideo y que llama la atención a todos los que alguna vez hemos entrado a ese recinto. Murió con fama de santidad y fue elogiado por hombres de todas las posiciones, aún por sus adversarios, como persona íntegra, de grandes virtudes, generoso y padre de los pobres, a quienes se dice ayudaba con gran generosidad. Monseñor Vera cumpliría en la fecha 206 años. Nos encontramos el viernes, si Dios quiere. Que pasen bien. Que pase muy bien, caballero. Hasta el viernes. Muchas gracias. Esta fue la columna del periodista Washington Caballero, festejando sus 60 años de radio. Escúchalo de lunes a viernes por la 89.9, minutos después de la hora 10.